Hola, ¿qué tal? Bueno, miren, en esta semana nos toca nuevamente abordar los textos persuasivos y para tal efecto, pues vamos a recordar que los textos persuasivos son aquellos que intentan modificar nuestra actitud, influir o cambiar nuestros pensamientos o deseos. Dicho de otra forma, pues son aquellos que tratan de convencer al lector de hacer o pensar de una manera en particular. Como la semana pasada estuvimos abordando las definiciones de textos persuasivos, no nos va a ser difícil continuar esta semana con esa misma dinámica. Además de que ustedes abordaron las definiciones de la función apelativa, la función retórica, la intención comunicativa, así como su estructura externa y su estructura interna. Bien, esta semana nos corresponde abordar de cada uno de los textos persuasivos cuáles son estas funciones del lenguaje específicas. Ujú. Y además esta intención comunicativa. Por ejemplo, en este caso tenemos varios textos persuasivos, como por ejemplo tenemos el discurso político. Este discurso político es considerado texto persuasivo. El anuncio publicitario también es un texto persuasivo. El artículo de opinión es un texto persuasivo. La caricatura política también lo es. La editorial, el ensayo y la novela de tesis. Para esta semana, bueno, lo que vamos es abordar el anuncio publicitario, el artículo de opinión y la caricatura política. Así como los tenemos aquí enlistados, podemos observar que cada uno de ellos tiene una función de lenguaje. Y aquí está especificado, por ejemplo, del anuncio publicitario, que su función de lenguaje puede ser apelativa, puede ser argumentativa, referencial, aunque en algunas ocasiones emotiva. Ujú. Entonces, es una, otra u otra. Luego, del artículo de opinión, su función de lenguaje puede ser argumentativa, también puede ser referencial, en ocasiones apelativa y emotiva. La caricatura política, su función de lenguaje es referencial o bien argumentativa y en ocasiones emotiva. Y así nosotros podemos aquí observar en todas estas descripciones de función de lenguaje de cada uno de nuestros textos persuasivos. Así como también podemos encontrar la intención comunicativa de cada uno de estos textos. Y como les acabo de comentar, bueno, nosotros vamos a ver lo del anuncio publicitario, cuya intención es convencer o también es influir o bien hacer un énfasis en causar una reacción. Eso es con respecto a la intención comunicativa del anuncio publicitario. Pero si nos vamos al artículo de opinión y a la caricatura política y la editorial, solamente existen dos, que es la de convencer o bien influir. Estas serían las dos intenciones comunicativas que pudieran estar presentes en un texto persuasivo como lo es el artículo de opinión y la caricatura política. Con base en esta tabla, lo que ustedes tendrán que hacer a continuación es precisamente buscar cuáles son estas funciones del lenguaje que nada más van a hacer referencia a una sola y intención comunicativa de cada uno de los textos que vamos a ver también van a hacer referencia única y exclusivamente a una. Para ello, tenemos primero la definición de la caricatura. La caricatura dice que es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona o varias. En ocasiones, un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico.
Y como podremos ver aquí en esta caricatura política, bueno, están haciendo referencia al expresidente Peña Nieto, ujú, cuyo refresco hay uno parecido que se llama Peña Fiel. ¿Ok? Y luego, bueno, aquí se refresco, o sea que está muy fresco el señor en donde quiera que se encuentre. Y entonces hacen una caricatura de él en el que dice, él está preguntándose, ¿de dónde sacan que tengo elevados niveles de corrupción e impunidad? Entonces, esta es una caricatura política que, como su definición lo dice, es un retrato que distorsiona la apariencia física, lo cual pues es correcto en esta imagen. Ujú. Y realmente aquí es humorístico y pues está distorsionando esta apariencia de esta persona que pues está de alguna manera o de otra se está ridiculizando con esto que está mencionando el caricaturista. Y el caricaturista, bueno, como podemos ver, es Veracruz Quinto Poder. Él es la persona que ha hecho esta caricatura política. Entonces, con esta imagen y esta definición, que espero que anoten todos, vamos a pasar a la siguiente parte, que son unas preguntas. Aquí tendrán que anotar las 5 preguntas y con base en la imagen anterior, vamos a contestarlas, ¿sí? ¿Quién es el enunciador o el emisor? Explica la intención comunicativa del enunciador. Recuerden que una es la intención comunicativa, ¿sí? Como nosotros aquí lo vimos en la parte anterior. Función del lenguaje es una cosa e intención comunicativa es otra. Entonces vamos a tener que explicar de esta caricatura política si lo que trata es de convencer o de influir, pero tendrán que explicar de qué forma. Y enseguida, bueno, vamos a explicar qué función del lenguaje predomina. De igual manera, tenemos que explicarlo. Y ahora, la cuarta pregunta dice, ¿el caricaturista empleó elementos como ironía y humorismo? Pues aquí ustedes tendrán que poner si sí o si no. Y además, la última pregunta, ¿quién es el enunciatario? Tendrán ustedes entonces que revisar esta imagen para que ustedes puedan contestar estas preguntas. Luego tenemos el siguiente texto, que es el artículo de opinión, cuya definición dice, es un escrito de información periodística en el que el autor expresa sus reflexiones sobre un tema de actualidad con el fin de formar la opinión de los lectores. Entonces tendrán ustedes que leer este artículo de opinión que se les ha adjuntado aquí para que ustedes puedan contestar las preguntas. Recuerden, hay que escribirlas y contestarlas. Son 5 preguntas, las cuales son contestadas con este artículo de opinión. Y finalmente tenemos el anuncio publicitario, también conocido como comercial, que es el mensaje destinado a dar a conocer un producto, suceso o similar al público. Actualmente están relacionados con un propósito persuasivo y están encausados a la promoción de artículos, productos y servicios. Y con base en esta imagen que les estoy mostrando de un anuncio publicitario, tenemos estas 5 preguntas que deberán de contestar con base en la imagen. Y bueno, jóvenes, pues eso es todo lo que tenemos que revisar para esta semana y ya la actividad semanal la encuentran en School. Por su atención, gracias.